suplicamos como siempre tu gracia, tu favor, tu presencia, tu sabiduría, Señor, la de tu Espíritu, para poder aprender cómo administrar lo que has puesto en nuestras manos a la luz de tu palabra. Pedimos de todo corazón, Señor, que nos asistas como siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios nos da en su palabra principios para la sabia administración de los recursos. No obstante, no encontraremos cosas muy específicas. Por ejemplo, debo hacer negocios con Carlos, y vas a buscar, no vas a encontrar eso en la Biblia. Debo comprar este carro o aquel que es diésel o eléctrico, eso no lo vas a encontrar. O ahorro menos y viajo más, o ahorro más y viajo menos, no lo vas a encontrar. Y si no reporto a la caja el salario completo, yo sé que gano más, pero es ético. Eso no lo vas a encontrar así exactamente en la Biblia, no encuentras la caja del seguro. ¿Será correcto si me endeudo terriblemente siempre y cuando pague, aunque trabaje 23 horas por día? Así exactamente no lo va a encontrar. ¿Comprar en Temu o en Wish es realmente bueno? Mire, eso no lo va a encontrar usted en la Biblia. La Biblia lo que tiene son principios. Un principio es una verdad espiritual que nos ayuda a tomar decisiones en la vida. Entonces no todo lo vamos a encontrar específicamente, pero sí los principios de Dios que aplican a todo. Le digo uno que todos sabemos: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí hay uno que aplica a todo, ¿verdad? Aplica a la sexualidad, depende de cómo quiera usted vivirla. Aplica a fumar, aplica a tomar, aplica a las drogas. Todo me es lícito, pero no todo lo que en esta vida uno puede hacer conviene. Igualmente con las finanzas. Podemos hacer 1,000,000 de cosas, pero no todo conviene. Yo quiero hoy explicarle la prueba de las 3 preguntas antes de comenzar a entrar en materia. Hágase siempre 3 preguntas antes de administrar su dinero. La pregunta es: ¿qué quiero? La segunda pregunta es: ¿qué puedo? Y la tercera pregunta es: ¿qué debo? ¿Ya se las aprendió? Una es: ¿qué quiero? La segunda es: ¿qué puedo? Y la tercera es: ¿en qué quiero? No es pecado anhelar tener un mejor estilo de vida, porque seríamos conformistas, pero debe tener límites la vida, porque el que no tiene límite, nunca nada de lo que adquiere será suficiente. En la vida debemos tener topes, límites siempre. Ahora, ¿en qué puedo? Ese es un problema, porque hoy existen muchas facilidades para tenerlo todo, ¿no es cierto? Existen muchísimas facilidades: tarjetas de crédito, créditos preaprobados, créditos tramposos que le dicen a uno: ve, aquí está, nada más firme, todo está ya revisado. Y la gente se embarca porque puede, no es que no puede, sí puede. Pero viene la tercera pregunta que tiene mucha ética: ¿qué debo? No se trata de si lo quiero, en definitiva queremos muchas cosas. Si podemos hoy con la facilidad, es muy fácil poder comprar muchas cosas. Es si de verdad debo comprar muchas cosas. Recuerda que ahora que pasó el último mundial, siempre dése una vuelta por las compriventas después de que pasa el mundial. ¿De qué las encuentras llenas? De pantallas. ¿Y saben qué es lo peor? Que Costa Rica ni va al mundial y otro montón de gente se va a embarcar ahora con la pantalla. Porque lamentablemente no es si quiero, no es si puedo, es ¿realmente debo? Alguien me dijo una vez que por qué no hacía la prueba de los 6 meses. Yo soy mucho de que quiero cosas, ¿verdad? En la vida. Entonces me decía: usted espérese 6 meses. Si después de 6 meses no se le ha pasado ese anhelo, inténtelo. Pero si se le pasó es porque eso no le convenía. Qué vacilón. Y vieran que sí funciona. Si usted quiere algo, haga la prueba de los 6 meses. Ok, empecemos. Número 1, gran principio que le quiero enseñar, porque lo aprendí en un curso que se llamaba Buen Sentido de Estados Unidos. Ellos hacían una pregunta interesantísima: si dar es tan correcto y ahorrar es tan sabio, ¿por qué son tan difíciles de hacer?
Usted habla con la gente y usted le dice, usted está ahorrando, bueno, más o menos, siempre se me va la plata. Usted dice, usted está dando, bueno, yo siempre he tenido el anhelo, aunque a veces doy un cachito. Si dar es tan correcto y ahorrar es tan sabio, ¿por qué nos cuestan tanto? Bueno, aquí le regalo el primer principio de este mundo versus el principio celestial. La forma en que administramos pudiera ser cultural, como la sociedad lo dice, o pudiera ser como Dios lo dice. Cuando lo hacemos como la sociedad lo dice, ahí está el problema. Y se lo voy a explicar con la primera diapositiva que me saquen allí, por favor. Se llama el orden cultural. ¿Qué es el orden cultural? Yo recibo el salario o en la empresa recibo la ganancia, como sea. Y lo primero que digo es, quiero este estilo de vida. ¿Ok? Como la mayoría de las veces el estilo de vida que queremos es mayor que lo que ganamos, ¿qué necesitamos hacer? Endeudarnos. Ahí está la segunda palabra, crédito. Porque muy pocas personas respetan vivir con lo que Dios les dio. Quieren siempre vivir con más de lo que Dios les dio. Entonces, primero estilo de vida, luego crédito. Como no hay más, ¿con qué plata van a ahorrar? Y como no hay más, ¿con qué plata van a dar? Entonces, en esta ecuación se sacrifica siempre dar a Dios en primer lugar, y además se sacrifica dar a los necesitados, porque no hay. Tengo el deseo, tengo el anhelo, pero nunca tengo. ¿Por qué nunca tengo? Porque estoy viviendo un estilo de vida cultural, más de lo que yo tengo la capacidad de vivir. Les decía la semana pasada que ese justamente es el estilo de vida que no honra a Dios, porque lamentablemente estamos dejando a Dios de último en la ecuación. Me llama la atención porque en esta vida la gente paga por lo que considera que es valioso, ¿verdad? Ahora me di cuenta, picnic, ¿ha escuchado algo como eso? La gente que sale a un campo a hacer una comida en familia, ¿lo ha escuchado? 90,000, 110,000, 165,000 colones por ir a escuchar música, y la gente los paga, ¿sí o no? Se llena 15,000 personas, ¿verdad? Camiseta de Messi, $200, y la gente los paga, y están en su derecho de gastar la plata como quieran, ¿verdad? Es la cultura, nos envuelve y queremos el celular de moda, ¿verdad? 1,000,000, y es a crédito, igual puedo pagarlo. La gente paga porque consideran valiosas las cosas. Ahora, miremos este mismo principio según el orden del reino de los cielos. Porque en el orden cultural lo primero que está es estilo de vida. Pero en el orden celestial lo primero que está no es estilo de vida, es dar. La Biblia enseña en Proverbios 3 de lo primero que tenemos que hacer es dar a Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Dice la palabra 2 de Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, no por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Alguna vez lo decía, cuando usted reciba el salario, lo primero, Señor, gracias porque esto vino de tu mano. Lo segundo es, Señor, propongo en mi corazón de esto honrarte dándote, y propongo en mi corazón ayudar a los que necesitan. Eso es lo primero que debe pasar. No es un momento de culto donde venimos, ya están pidiendo, ahí saco el billetillo y los botones y la factura que venía en la bolsa. No, tiene que ser algo pensado, orado. Es un momento de adoración a Dios, de gratitud a Dios. Se piensa, se elige, se decide. Se hace desde la casa, no se hace aquí en la iglesia. Ahora con medios electrónicos todavía más fácil, ¿verdad? Pero si de verdad siguiéramos el orden de Dios, primero se honra a Dios, lo segundo que sigue es ahorre, aunque sea un cachito. Proverbios, dice la palabra, Proverbios 21 verso 20 en su parte B, el necio todo lo despilfarra, es peor que mono con escopeta, ¿verdad? Anda tirando por todo lado la plata. Ese es un necio. ¿Por qué es un necio? Porque no ha aprendido a ahorrar. Entonces usted gana X cantidad de dinero, primero dé a Dios, segundo ahorre, y con lo que le queda. ¿Escuchó eso?
hace su estilo de vida. Ese es el orden del cielo. Ahí siempre es honrado el reino de Dios. Ahí siempre tengo un cachito que ahorré y luego me acomodo a la bendición que Dios me dio para vivir. ¿Por qué la gente falla tanto en esto? Porque en primer lugar no está Dios, está el estilo de vida. Entonces nunca va a alcanzar, nunca va a dar para lo que Dios nos dice. Y en el estilo de vida, escuche bien, tengo que acomodar y ajustar mis deseos a la realidad de mi billetera, hermano. ¿Por qué razón? Yo soy amante de las motos. Alguna vez lo dije. Mi favorita y mi sueño es una, y esa cuesta, ¿para qué voy a hacer publicidad yo a esta gente? ¿Acaso me están regalando la moto? Es una cosa increíble, bellísima. Mire, mientras usted maneja le hace masaje a usted. Le va hablando, la vida es hermosa, la vida es buena, sigue manejando sin rumbo. Mire, es una cosa maravillosa. Los colores, las llantas. Tiene 4 modos de manejo. Uno maneja solo un modo, pero tiene 4. Un motor 1200, no sé para qué, pero es grande. Y vale solo 14 millones. Ahora, ¿está mal si me la compro? Si puede, si puede. Ahora, yo podría, pero ¿qué sacrifico? Posiblemente en casa no comamos unos meses o años, ¿verdad? Porque hay que ser realistas. Otra vez las 3 preguntas. La quiero, podría, pagos, debo. Ahí está el problema. El problema siempre está en la justificación que hacemos, porque hasta metemos a Dios. El sentido de Dios aquí, hermano, aquí, que me dice rum, rum. Mire, gente, pongámonos serios, pero metemos a Dios en nuestros deseos personales, ¿sí o no? Y se la venden a uno. La esposa llega con uno: mi amor, vieras unos zapatos, el Señor me habló que con esos zapatos voy a crecer. O sea, gente, en serio, o sea, no está bien, no está bien. En esta segunda ecuación, en este orden celestial, dar, ahorrar, estilo de vida, ¿cuál palabra falta? Crédito. En teoría no haría falta. Aclaremos que hay créditos válidos, como en lugar de alquilar, pagar una casa propia, un crédito válido. En lugar de pagar Uber todo el tiempo, perdón, los de Uber. En lugar de andar en bus, perdón, los choferes de bus. En lugar de andar siempre gastando en eso, se compra un carrito acorde a el bolsillo. Entonces es válida una deuda así, pero no generalmente las que la gente hace. Vamos a hablar de los principios de los proverbios, porque son extraordinarios. Los proverbios hacen una clara división entre la gente sabia y la gente necia, y también lo lleva al campo del dinero. Sabio no es solo el que sabe, sino el que es hábil para aplicar lo que sabe, el temor de Dios en sus decisiones. Necio tiene 3 grandes palabras en griego, que ahí se las pongo. Número 1, bueno, perdón, el necio, pero ¿quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto en la tele a ese necio? No, al otro. Él dice: óigame no, ¿verdad? Y óigame no, y molesta a tal punto que entonces la gente lo ahorca. ¿Lo han visto? Y él luego dice: óigame, me ahorcó. Por necio. Porque si hay alguien majadero en la vida, ese es el tipo de allí. Pero ahora, mire que también hay necios administradores. Cuidado, porque las 3 palabras son delicadas. La primera, y el primer concepto de necio, es el simple. Se traduce como ácacos. Perdón por la traducción, no sé seguro decirlo bien, pero lo digo como lo leo. Ácacos no es alguien malo, es falta de atención. El ácacos, el simple, cree que todo lo que le dicen es cierto. Entonces ahí ve usted un ácacos frente a la tele, en ofertas por televisión, y aparece, en serio, aparece el día en que lo estaba viendo, un compresor X18P5000. Y la señora de 95 años pintaba tan perfecto que yo dije: si ella puede, a mí me funciona. ¿Cuántos dicen amén al simplazo? ¿Cuántos dicen amén a eso?
Y ahí va el simple, y ahí va el necio, sabiendo que no, y lo compré. 62,500, hermano, no fue barato tampoco. Y pinté la primera vez en la casa. La ventaja es que era todo en uno, porque pinté techo, paredes, piso y sillones, todo al mismo tiempo. Porque hay cosas que sabemos que no, y aún así decimos sí, necios, por simple. Porque por creerse todo lo que sale, por creerse todos los anuncios, por de verdad pensar que todo lo que a usted le dicen es cierto. Ese es el simple, el necio que es simple. Pero se pone un poquillo más delicado. Vamos con aprón o aprón. Este es alguien sin entendimiento, que tiene cerebro, pero como dijo el chavo a Kiko, lo tiene nuevecito, nuevecito, porque no lo usa. El aprón es el que vive de forma impulsiva, ignorando los principios morales y éticos de Dios. Es quien desprecia la sabiduría. Es un necio, vea qué violento. Y el tercero, al que se le llama insensato o vil o moros. El moros es el necio que se ha vuelto arrogante. No solo no sabe, sino que odia al que le intenta enseñar. Se le describe en la Biblia como alguien con mente embotada o mente bajo llave. Se cerró. Hago lo que quiero con mi economía, no importa lo que deba enfrentar, no importa las consecuencias, no me importa nada. Y literalmente está diciendo: soy un necio de mente cerrada. Señor, agárranos confesados y ayúdanos, porque aplica en todo. Es alguien que uno le corrige en la iglesia y se va de la iglesia y se va enojado porque no aprovecha más bien la corrección para crecer. ¿Sabe qué es lo más triste? Es más, hago un paréntesis. Si algún día se va usted de alguna iglesia y vino aquí de otra, o si algún día se va de esta, no salga por la puerta de atrás. Salga por la de adelante, por donde entró. No salga con un texto, eso es feo. No salga con un mensaje de audio, eso es informal y no ético. Así como llegó, hable con el pastor. Vieran que me tengo que ir y oramos y ya. Pero irse por la puerta de atrás es irse mal. Si usted algún día estuvo en otra iglesia y salió así, no lo haga. Vaya y busque al pastor o al líder con el que usted trabaja. Dígale: mira, perdón, no sé por qué salí las carreras. Aquí estoy para pedir perdón y para irme en paz. Eso honra el reino de los cielos. Y lo voy a repetir toda la vida. No es el tema, pero cierro el paréntesis y reciba ahora. Reciba. Vamos con el punto que sigue. Evite decisiones económicas que perturben su casa. Proverbios 11:29: el que perturba su casa no hereda más que el viento, y el necio termina sirviendo al sabio. ¿Quién es el que perturba la casa? El que toma decisiones tan impulsivas que luego no alcanza para lo que es importante. Voy con la que sigue. Siempre pida consejo. Y por favor, léalo conmigo, por favor. Siga el consejo. Qué cosa te va a ayudarnos, Dios. Pida consejo a Dios. ¿Qué dice su palabra? Pida consejo a la esposa, al esposo. Pida consejo al pastor, al consejero, a su amiga que es íntegra y que no le dice sí a todo lo que usted le dice. Pida consejo a la gente sabia y entonces será sabio. Sobre todo en decisiones económicas. Y nunca se meta en un proyecto que usted no conozca, sobre todo en decisiones económicas. La Biblia enseña en Proverbios 12:15: al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende el consejo. Aquí nosotros construimos con crédito, como todos saben, ¿verdad? Para poder construir esto, no fue que yo saqué ahí de la cuenta bancaria mía un cachito y entonces construimos. No, soy de Zampa y además de Zampa. Entonces nunca he tenido nada más que el deseo de vivir y hacer la voluntad de Dios. Entonces no, tuvimos que sacar un crédito y la idea era, estábamos pagando allá abajo como 3 millones de colones mensuales por un auditorio pequeño. Entonces dijimos, ¿cuánto podemos poner un poquito más? Y lo que tenemos es nuestro, ¿verdad? Bueno, desde que lo hicimos hasta hoy, ya nos quedan 4 años y medio para terminar de pagarlos.
Gracias a Dios, y vea por dónde vamos. Pero eso se llama sabiduría. Ahora, ¿tomamos la decisión así? No, llamamos a nuestros pastores, hablamos con equipos económicos, hicimos una junta. Muchos de los que están acá estuvieron en esa junta. Charlamos, hablamos, oramos, presentamos los documentos, teníamos la capacidad o no de pago. Todo tuvimos que analizarlo como era. Y estamos aquí ya ¿desde cuándo? Desde que nos pasamos. Se me olvidó el año. Pero estamos aquí desde que nos pasamos. No se perturbó la casa, no se perturbó la economía, no se perturbaron los recibos, ni el futuro, porque se hace con consejo del cielo en primer lugar y de todo lo demás. 3, la que sigue, se lo digo en tico: no sea botaratas. Dícese de alguien que tiene una adicción a la cuenta vacía. Y no es culpa de lo que ganas, es que no puedes ver un chanchito medio lleno porque algo te dice al oído: martillo, martillo, destázalo, martillo. ¿A quién le ha pasado el síndrome del chanchito vacío? ¿A quién le ha pasado? De verdad que a veces nos llegan recursos a la mano y de un momento a otro usted dice: ¿y ahora en qué lo gasto? Hay aguinaldos que no los han pagado y ya están gastados. Hay aumentos que no le han dado, pero usted dice: ese aumento ya sé en qué lo voy a gastar. Es una cosa increíble. Y ahí sigue la voz que al oído le dice: chanchito matar, chanchito matar. ¿Cuántos han escuchado esa voz? Hermano, ahora oramos para que ese espíritu se vaya de ahí. La palabra enseña en Eclesiastés 7, verso 4: el sabio tiene presente la muerte. El necio solo piensa en la diversión, solo piensa en cómo gasto lo que llegó a mi mano. Qué delicado. Ahí vemos la diferencia entre un necio y un sabio. Y por supuesto, la persona sabia da su mayor esfuerzo. O en tico, póngale bonito, papá o mamá o hijo. Porque hay gente que es vaga y se para el sol a verlos. Hay gente que no tiene, no porque no hay, es porque es vaga. La ley del menor esfuerzo. Veía en la calle a un señor pidiendo que cuando usted pueda le da, y si tiene una condición delicada también. Hay señoras en la calle, qué bueno siempre andar algo para compartirles, sea dinero, sea un sandwichito, sea una bendición, algo. Pero este señor, yo estaba comprando algo y mirándolo, y él estaba en la esquina ahí. Primero se levantó a pedir, ¿verdad? Y nadie le dio. Luego puso una sillita en medio de la isla de la calle, se sentó a leer el periódico y puso la mano así. En serio. O sea, no solamente había que acercar el carro hasta su mano, sino para que don vagabundo no se levantara, había que ayudarle a que la plata le cayera en la pura mano. Basta decirle que nadie le dio nada, pero hacía gracia. Y dije: ¿habrá gente así? Que se sienta y, como dijo el pachuco, hace acochis. ¿Habrá gente así que pasa por la vida sin el esfuerzo, pero esperando que todo le caiga del cielo y plata que le llega y va a la raspita para ver si hay entonces? Gente, en serio, la Biblia enseña un principio delicadísimo. Proverbios 26, verso 13: dice el perezoso: hay una fiera en el camino, por las calles un león anda suelto. En resumen, el vago es más sentado que un fresco de balines. Si usted ve a una persona vaga, hasta se inventa cosas. Es que no hay trabajo, es que no hay opción, es que estaba haciendo otra cosa. Qué aburrida es la gente vaga. Este se inventó un león. Él dijo: ¿saben por qué no salgo a trabajar? Porque hay una fiera en el camino. Permítame decirle, casi nunca me pongo de ejemplos buenos, casi siempre cuento mis ejemplos feos, pero
Desde los 9 años trabajé en un mercado, el mercado de mayoreo, primero vendiendo comida con mi madre por casi 5 años. Luego comencé a trabajar al frente con un señor que le decían valija. Usted imaginará por qué. Y con este señor vendía verduras y vendía camote, papa, pepino, y yo calculaba todo con la cabeza. La calculadora para mí no existía. Después de ahí me independicé y comencé a vender moras. Ya era mi ganancia, mi esfuerzo. Después de eso pasó el tiempo de que me fui de la casa y toda esa cosa que usted sabe, y comencé a vender en San José con una batea uvas y manzanas. Con 16 años de edad andaba yo con la batea, ¿verdad? Los policías detrás siempre, y en las esquinas me paraba 150 el kilo de uvas, y ahí gritaba con una romana con la que uno, y con esa romana uno le quitaba un poquito siempre a todos para que todos me ayudaran. Siempre seguí estudiando porque yo decía algún día voy a llegar a la universidad. Después de esa historia trabajé a los 18 en la pulpería de doña Noemi. Yo le administraba la pulpería en Barrio Valencia. ¿Conoce Barrio Valencia? Es como por ahí. Y además, luego de trabajar con ella, trabajé en la Pops. 3 días me aguantaron. Después de los 3 días de trabajar en la Pops, entré como mensajero misceláneo a la Dos Pinos. Después de 7 años me contratan en la iglesia pagándome la mitad de lo que ganaba en la Dos Pinos. Luego tengo una crisis en la iglesia y voy a trabajar a ITS. Luego dirigí centros de restauración. Luego volví a la iglesia. Luego trabajé en Desarrollo Cristiano Internacional, y hace 16 años fundamos esta iglesia mientras trabajaba en Desarrollo Cristiano Internacional. Yo sé lo que es el esfuerzo. Y sé que muchos de los que están aquí también entienden lo que es eso. Y por eso uno que ha sido esforzado le exige a la gente que está con uno que sean esforzados. Entonces, cuando yo veo un manganzudo, decía mi madre, de vagabundo, yo me acuerdo del Marco de 9 años jalando un saco de camote ahí en el mercado. Y digo, ¿por qué este con 25 hay que darle nada? Ya me enojé. Pero hay que despertar. Hay tanta vida, tanto trabajo, tanta fuerza, tanto por hacer en la vida, que no podemos esperar que el sol se detenga a vernos definitivamente. Póngale bonito. Vea que le estoy hablando en puras pachucásticas, ¿verdad? Usted póngale bonito. Debe estar viendo ese programa del viernes a las 7. 3. Dios espera generosidad de su pueblo. Se lo explico un poco mejor que la semana pasada. Dios a unos bendice con más, a otros bendice con menos, según su capacidad. A algunos les da 1, a otros 2, a otros 5, a otros 10, pero al final todos tenemos el mismo título. Somos administradores de los bienes de Dios. El título de todos. Dios rompe con el concepto moderno de propiedad privada absoluta. Dice Levítico capítulo 25, verso 23. Nadie debe vender de manera definitiva su propiedad familiar. La tierra es mía. Ustedes solo son mis huéspedes y están de paso en ella. Usted puede haberse matado toda la vida para comprar una tierra, un terreno, una empresa, una casa, que nada es suyo. Hay una que nos prepara Jesús. Y dijo, les conviene que yo me vaya, no se los hubiera dicho si no es cierto. Voy, les preparo casa, y cuando esté lista los tomaré y me los llevaré y estarán conmigo para siempre. No era esta tierra, no era aquí. Alégrese por eso. Entonces, como nada es nuestro, entendemos perfectamente 2 versículos. El primero, se lo dije al principio, Proverbios 3, verso 9, del cual voy a extraer 3 grandes lecciones. Honra al Señor, honra a Jehová con tus bienes y con lo primero, con las primicias de tus recursos. Número 1 es prioridad. A Dios lo primero y lo mejor es prioridad. Número 2 es un acto de fe. Si pueden poner la de los 3 puntos, porfa. Es un acto de fe. ¿Por qué un acto de fe? Porque que Dios nos pida que lo honremos a Él con lo primero, y justamente de un sembradío, ¿qué pasaría si la demás cosecha se perdía? Era fe, era confiar que primero se le daba a Dios y Dios iba a cuidar mis finanzas. Y número 3, hay una promesa que no podemos olvidar. El que honra a Dios, dice Proverbios 3:10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hay principios de Dios. Le digo el segundo, Filipenses 4:19, que le pido lo pueda leer conmigo, por favor.
Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Número 1, primer principio: Dios nos da para necesidades, pero si tenemos cubiertas las necesidades, claramente podemos disfrutar de lo que queda. A eso le llamamos el caprichillo, ¿verdad? Esa salida que hicimos, esa ropa que le gustó, ese celular del que hablaba. El problema y la insensatez es cuando usted se da gustos con lo que no es suyo, porque eso que no es suyo, tarde que temprano tendrá que pagarlo. Lo segundo que aparece allí es que Dios promete no sacar de la cultura, del trabajo del tío rico. Él promete sacar de sus riquezas para bendecir su vida, porque Dios no depende de la economía para bendecirte, depende de su mano. Y lo tercero es que Dios mueve el reino de los cielos con los recursos de su pueblo. Y de allí el diezmo y la ofrenda que tanto lo apalean, con eso se mueve el reino de los cielos desde la antigüedad y hasta el día de hoy. Hay un poema de Juan Romero que se lo quiero declamar. No soy poetizo, pero lo leo a como lo leí una vez y me gustó mucho. Una cosa yo he aprendido en mi vida al caminar: no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que yo quiera darle, siempre Él me gana a mí, porque me devuelve más, mucho más de lo que le di. Se puede dar sin amar, mas no se puede amar sin dar. Y si doy no es porque tengo, sino tengo porque doy. Y es que cuando Dios me da es que me quiere pedir, y es que cuando Dios me pide es que Él me quiere dar. Si tú quieres, haz lo mismo y comienza a darle hoy, y verás que en poco tiempo tú también podrás decir: una cosa yo he aprendido en mi vida al caminar: no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Qué bellísimo. Anoche me inspiré y no, es de Juan Romero, que no sé ni quién es Juan Romero, pero escribe muy bonito el poema, ¿no es cierto? Todo lo que usted tiene es de prestado, todo lo que yo tengo es de prestado, y tarde que temprano tendremos que darle cuentas al dueño de eso, de cómo lo administramos. Número 4, yo no sé ni por qué punto voy, yo digo números por decir algo. Número el que sigue, lea esa conmigo por favor. Dios usa las crisis económicas tuyas y mías para glorificarse. Ahora, no por eso usted ahí: Señor, qué bendición, mándame otra crisis. No, a veces la crisis en la que nos metemos, Él la usa para glorificarse. Alguna vez le conté este ejemplo, pero fue hace tantos años que tal vez se acuerden algunos de ustedes. Yo les conté una vez que a casa, hace muchos años, tenía yo poco de casado con Jackie, no sé si un par de años tal vez, y llegó una señora misteriosa a la casa y tocó la puerta de la iglesia la señora y dijo: Dios me puso a bendecirlos, nos dijo la señora. Entonces Jackie y yo nos miramos, porque es muy raro que alguien te toque la puerta con plata en mano, ¿verdad? Es muy raro, realmente es raro, nunca nos había pasado. Y nosotros le dijimos: bueno, ¿qué dijo el Señor, verdad? Porque no, entonces nos dio un sobrecito, y en el sobrecito venían 200,000 colones. Que imagínese, o sea, tenía Fío 2 años, 3 años de edad. Eso fue hace 20 años, si era plata. Entonces yo miré a Jackie, nos alegramos, bendijimos a la señora, respetamos el proceso. Señor, primero a ti, ahorramos un poquito, y todo lo que quedó dije: ¿en qué lo gasto? Eso fue lo primero que pensé: ¿en qué lo gasto? Porque nos faltaba un equipo de sonido, no teníamos. Entonces fuimos y compramos uno con caseteras chivísimas, LG, ya hice publicidad. Y lo pusimos en la sala. Ese nos costó como 95,000 y nos quedó la diferencia, y con la diferencia compramos un escritorio, no me acuerdo qué cosas más, pero toditica la plata se fue. Al menos nos quedamos sin trabajo, los dos. Yo le conté la historia, nos quedamos los dos sin trabajo.
No pensamos en esa plata para nada, simplemente nos quedamos sin trabajo. Entonces comenzamos a orar: Padre, ay, bendícenos, Señor, míranos, ay, aleluya. Y a orar y a orar y a orar, porque no teníamos nada, trabajo, nada. Entonces la suegra nos ayudó mucho con comida y nos visitaban, y yo salía a buscar todos los días. Pero cuando el cielo está cerrado, hermano. Cuando tienes que aprender a depender de Dios, tienes que aprender a depender de Dios. Después de 2 meses, yo le dije a Jackie, existía el Hipermás. Cuando eso, en San Sebastián, vamos al Hipermás y carguemos ese carrito. Y me decía: ¿cómo? Dios suplirá, ¿verdad? Esa es la fe en la fe, no la fe en Dios, fe en la fe. Entonces llegamos al Hipermás y Jackie venía asustada, Fío también, ni siquiera sabía, pero yo venía asustada. Llenamos el carrito hasta el tope. Mira, hasta pantalones echamos, todo, porque yo decía: esto va a ver un milagro del cielo. A mí Dios no me había dicho nada, pero ya yo me animé. Y llegamos a la caja y pusimos el carrito. Sí, pero no veíamos el milagro por ningún lado. O sea, yo esperaba que en el fondo alguien, un ángel del cielo, alguien: disculpe, usted es Marco, el Señor me dijo que algo así lindo, especial, espiritual, para contarlo hoy, ¿verdad? Pero no, la señora, ni el ángel, ni nadie. O sea, y la muchacha de la caja: el que sigue. Y yo: espérate, que no ha llegado el ángel. Es que el que sigue, decía la muchacha. Y yo: Señor, el que sigue soy yo. Pasaron 2, 3 más, y cuando vimos que no, entonces dije: Jackie, yo creo que no, entonces vamos a ir a dejar las cosas por ahí. Y de verdad, había un cúmulo de pantalones, entonces pusimos debajo. Yo no íbamos a acomodar todo eso, o sea, entonces pusimos el carrito debajo de los pantalones y lo tapamos. Amén. Nos fuimos desmoralizados, decepcionados de Dios. ¿Cómo es posible que no haya suplido? Y cuando íbamos saliendo por la puerta principal, alguien dice: hey, muchacho, porque era un muchacho. ¿Cuándo eso? Hey, muchacho. Yo me volví como quien escucha a un ángel, ¿verdad? Porque yo dije: ahora sí, este es el llamado del cielo. Y yo ahorita todo contento. Se les olvidó el carrito, dijo el viejo ese, metiche. Usted sabe, de volverse a acomodar todas las cosas. Más bravo salí entonces, porque ahora está de acomodador y no me pagaron. Jackie venía con la cabeza para abajo, yo también. Todos veníamos tristes. Y yo le hice la pregunta a Dios entre dientes: qué injusticia, Dios, qué injusticia. Te he servido y en el momento de mi necesidad no estás. Y como si se abriera un televisor y me presenta la escena de la señora tocando la puerta y diciendo: esto es para ustedes, Dios sabrá por qué. Sí, se llama equipo de sonido y sillón. Dios no nos abandonó, nos abandonamos solitos cuando decidimos tomar las bendiciones de Dios y despilfarrarlas y olvidarnos que los tiempos de crisis existen. Pero aún así Dios es bueno. Y le cuento que nunca faltó alimento en casa. Y le cuento que sobrevivimos a esa etapa de 5 meses sin trabajo. Porque recuerdo a José en Egipto. Luego de la crisis vivida como esclavo en la casa de Potifar, años después, ahora es el administrador de todo Egipto. Escúcheme bien: Dios en un segundo es capaz de cambiar tu vida económica, pero no sin antes haberte dado lecciones de dependencia de Él. Miramos a la viuda de Sarepta, estaba en una terrible crisis, sin esposo, con un hijo pequeño. Elías le pide alimento y ella dice: con fe lo hago. Y Dios le dio aceite hasta que no tenía más vasijas la señora. ¿Recuerda? En un segundo fue capaz de cambiar su historia económica. Pero ojo, no sin las lecciones y no sin el aprendizaje de no volver a cometer los mismos errores. La iglesia de Macedonia, 2 de Corintios 8, verso 2. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Dice Pablo: soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían.
Esta gente de Macedonia, en medio de sus pruebas y sufrimientos, nunca dejaron de honrar a Dios. Y Dios los dejó escritos en la Biblia como un ejemplo de generosidad. De hecho, así se llaman los subtítulos en la Biblia: una iglesia modelo de generosidad. Y le digo una de mis historias favoritas. Mateo 14 se replica en los demás evangelios. Toda la gente que está escuchando a Jesús está con hambre. Se le acercan y le dicen: Señor, mueren de hambre. Jesús les dice: denle ustedes de comer. Ellos: no tenemos nada. El Señor pregunta: ¿qué tienen en la mano? Y ellos dicen: bueno, 5 panes, 2 pescados. Pero ¿qué es eso para 20,000 personas? La respuesta es: eso es nada en las manos de ellos. Pero vean lo que dice el versículo de Mateo capítulo 14 verso 19. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Él, Jesús, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo. ¿Qué tienes en tu mano? Ponlo en su mano y permita que Él lo bendiga. Y eso entonces se llama milagro del cielo. Termino contándole. Yo entré a la iglesia cristiana a los 21 años. Yo le conté alguna vez, con un carro estafado. Mi hermana es testigo presencial del evento. En realidad me estafé yo. Sabía que el carro estaba malo, aún así lo compré. Tan malo que lo único que no le servía era el motor. Una tragedia. Impulsivo, mi primer carro, emocionado, 18 años, 19 por allí, embarcado completamente por mí mismo. Aunque el tipo era un infeliz, pero y por mí mismo, embarcado. Lo compro, no servía, lo meto en el garaje, puse una denuncia en la Defensoría del Consumidor. Ellos vinieron a negociar y yo: no, le damos la mitad del arreglo y dejémoslo así. Yo, bueno, ya cansado, busqué un mecánico que no conocía y él me dijo: tiene que pagar por adelantado. Y le di la plata que me dio la empresa esta. Hay una canción que dice: hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. ¿La conoce? Se fue con la plata. O sea, $20 años, a los 21 el intento de suicidio. Dios llega a mi vida y yo entré a la iglesia por vez primera con un carro en el garaje y me llegaban 5,500 colones por quincena, ganando un montón de plata. Así estaba enredado, más el carro. Yo dije: Señor, yo he escuchado esto del diezmo, pero aquí no existe tal cosa como el diezmo. Con 5,500. Entonces dije: no importa, yo sé que honrar el reino, honrarte a ti, es todo. Y cambié mi perspectiva de vida. Entonces de eso que era nada, comencé a dar un cachito. Luego el carro, todo ya dejó de tener importancia. En un año me habían ascendido 4 veces de puesto. Y al año yo oraba. Es que no le puedo ni siquiera exagerar. Yo llegaba a la iglesia mirando a las señoras que ya sabía que tenían carro. Señor, no le he hablado a ella, Padre, porque yo doné el carro que no servía a la iglesia para que lo repararan y lo vendieran. Entonces yo decía: como yo hice eso, ahora alguna Dios le va a hablar para que me dé el de ella. En serio. Ni vergüenza me da decirle eso. Tenía 21, recuerde, era muy inmaduro. En cambio ahora tengo 51 y sigo siendo inmaduro, pero ya en eso no, creo. Y ahí la señora se me acercaba otra vez: yo, ¿cómo le va, hermana? Y yo: bien, ¿y usted? Entonces, yo decía: Dios le tiene que hablar de alguna forma. Quiero que sepa que nunca le habló a ninguna, ni a ninguno. Quiero que sepa que nadie nunca me regaló un carro. Eso de que siempre Dios te dará 100 carros más, eso no es cierto. Me dio trabajo, me dio fuerza, me dio sabiduría,
Y después de año y medio pude comprar el mío. Y Dios me decía: aquí está la recompensa de tu esfuerzo. Tenía que dejarme cuentos. Me puso a trabajar, porque lo primero que hice yo fue torta mía. La gente por la vida haciendo tortas y luego: Señor, sácame de esta. Luego se vuelve: ahora sí, Señor, sácame. Luego se vuelve: Señor, ahora sí es cierto, sácame de esta. Gente, a veces las lecciones es que la respuesta no venga, si no, nunca vamos a aprender. Pero Dios usa las crisis para glorificarse. Hoy le hago la misma pregunta y termino con la pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Preséntalo a Dios. El Señor, solo mi esfuerzo, solo la habilidad para hacer manualidades. ¿Qué tienes en tu mano, Señor? Mi trabajo diario. ¿Qué tienes en tu mano? La empresa que me has dado. Esto es lo que tengo en mi mano, pero quiero ponerlo en las tuyas para que tú lo bendigas. Y entonces los milagros ocurren, porque aprendemos a confiar en Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. La semana pasada por tiempo no lo hice, pero esta semana sí lo haré. Yo creo en la oración. Más bien, creo en el Dios al que dirigimos la oración. Creo que la oración es solo un vehículo que nos lleva al Dios de poder. No hay oraciones de poder, hay un Dios de poder. Y creo que cuando oramos creyendo, cosas ocurren y son buenas. Entonces yo quiero tomar un tiempo para orar por aquellos que están en dificultad económica, sea atravesando un mal momento laboral, sea atravesando una crisis en su trabajo o en su empresa, sea atravesando un problema familiar que tiene que ver con deudas. No le prometo milagros como el cielo se abrirá y billetes caerán, pero sí le prometo que Dios tiene siempre la solución precisa y perfecta para cada persona que se esfuerza en salir adelante en su vida. ¿Hay alguien así aquí hoy? ¿Puede levantar su mano? Aquí veo varias manos levantadas. De este lado, ¿qué le parece si pasan ustedes aquí al frente y oramos por ustedes? Porque muchos de los que estamos aquí hemos vivido las dos etapas, ¿verdad? Hemos vivido momentos de crisis duras y hemos vivido momentos de abundancia. Pues hoy los que pasan, hermanos de la iglesia, quiero que sepan que están en una de esas que usted también ha vivido alguna vez. Y no es fácil ni es bonito estar ahí. Pero tenemos a un Dios que es especialista en cambiar la historia en un segundo, ¿cierto? ¿Dónde están los pastores de la iglesia, los que vinieron hoy, los líderes de la iglesia? Vengan, por favor. Bien rápido. Thank you. Ahora sí, iglesia, usted puede levantar sus manos hacia ellos. Usted que ha pasado por ahí, usted que sabe lo que significa vivir al límite, lo que significa levantarse pensando en cómo voy a salir de esta. Usted que sabe lo que significa orar por un trabajo y que no llegue. Muchos de los que están aquí hoy están hoy experimentando un momento tenso de vida. Pero el mismo Dios que los sacó a usted alguna vez es el mismo que los puede sacar a ustedes también hoy. Entonces le pido, por favor, iglesia, puede extender sus manos hacia ellos y orar como si fuera usted. Y líderes, por favor, si pueden pasar y orar por ellos. Veo poquitos, me parece. Más que se quedaron atrás. Quincho, si puedes pasar. Y no sé quién más andaba por allí. Y Rosy, extienda sus manos, por favor. Vamos a pedir a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, solo tú sabes y conoces de primera mano lo que hoy estamos viviendo. Solo tú sabes las decisiones que nos han llevado hasta hoy. Solo tú conoces nuestras noches. Conoces la angustia que nuestra alma libra ante la dificultad económica. Conoces de primera mano las oraciones que hemos hecho en lo oculto, Señor. Conoces, Padre, que quizás no lo hayamos hecho tan bien, pero hoy decidimos poner nuestra confianza en ti. Levanta tu mano bien alto y dile: esto es lo que tengo en mi mano, Señor. Esto es lo que tengo, mi esfuerzo, lo poquito que me queda en el banco, Señor. Esto es lo que tengo, un cúmulo de deudas. Esto es lo que tengo, Señor.
enredos en los que me he metido por tiempos. Esto es lo que tengo, pero estoy cansado de vivir de esta manera. Hoy clamo a ti de todo corazón, sabiendo que eres el Dios que hace nuevas todas las cosas, que eres el Dios que transforma las historias en un segundo, que eres el Dios capaz de darle vida a mis finanzas otra vez. Si no te he honrado antes, perdóname. Si no tomé las mejores decisiones o fueron impulsivas, perdóname. Quiero hacerlo bien en adelante. Quiero honrar mi hogar, quiero honrarte a ti, quiero honrar el reino de los cielos. Anhelo, Señor, estar en paz otra vez, porque en algún momento recordarás este tiempo. Mirarás para atrás como un tiempo pasado. En algún momento recordarás de dónde te sacó el Señor y nunca te olvidarás de Él. En un momento cercano mirarás atrás y te acordarás de la buena mano de Dios, de cómo te sacó de donde estabas. Señor, abre las puertas y dota de trabajo para el que no tiene. Dota de trabajo para el que sí o sí necesita cambiar, y dale los recursos y la sabiduría para administrar como se debe, Señor. Oramos diciendo: lo creo. Creo que estás en control de mi vida emocional, espiritual y financiera. Creo que estás en control de mis historias. No te son desconocidas mis historias. Dilo conmigo: creo que eres mi Padre. Y clamo a ti como Padre, suplicando tu gracia, suplicando tu misericordia, suplicando que sean abiertos los cielos y derrames esa parte de tu bendición que es económica, y nos permitas ordenar nuestras vidas. Comenzamos hoy con arrepentimiento y con fe, creyendo, Señor, que el Dios de los cielos es bueno y suplirá en mi vida todo lo que necesito. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia dice: amén. Dele un buen abrazo al que tiene a la par y dígale: ánimo, ánimo.